Bienvenidos todos a la continuación de esta exitosa jornada médico-científica, doctor Juan Manuel Taveras, donde hemos quedado muy impresionados por la audiencia tan masiva y de personas tan interesadas en el tema de cáncer que hemos tenido en esta jornada. En esta parte de la tarde nos toca conducir el bloque de cáncer de mama, para lo cual mi misión fundamental es mantenerlo a todos ustedes despiertos después del rico almuerzo que acaban de tener. O sea que espero que se despierten los que están un poquito dormidos y que disfruten a plenitud lo que viene a continuación. Tenemos 4 conferencias de aproximadamente 20 minutos cada una, para lo cual le vamos a pedir a los integrantes que traten de ser puntuales con el tiempo. Y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde esperamos que todos ustedes descarguen todas las iniciativas, inquietudes y dudas que puedan tener. Vamos a empezar sin más preámbulo con el primer conferencista, a los cuales voy a ir presentando a medida que le toque su turno. La primera invitada para su conferencia es la doctora María Isabel González Curi, graduada de doctora en medicina cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó su residencia de radiología en CEDIMAT. Ha realizado varias rotaciones fuera del país, entre las que se destacan en imágenes de la mama y tomosíntesis mamaria en el Massachusetts General Hospital, en Boston. Recibió un título acreditado por el Instituto de Formación Continuada de la Universidad de Barcelona como experta universitaria en radiología de mama. Es miembro de la Radiological Society of North America y a la Sociedad Dominicana de Radiología. Actualmente encargada del Departamento de Mamografía en CEDIMAT, República Dominicana, y coordinadora de la Residencia de Imágenes también de CEDIMAT. Recibamos a la doctora con un fuerte aplauso para el tema abordaje radiológico multimodal para el screening, estadiaje y manejo en el cáncer de la mama. Con ustedes la doctora María Isabel González Curi. Buenas tardes. Esto es con la finalidad de que se conozca a grosso modo todas las herramientas diagnósticas por imágenes que tenemos para que la paciente reciba el mejor abordaje para el diagnóstico precoz de su patología. El cáncer de mama, ya eso lo sabemos, es el segundo cáncer más común en las mujeres en los Estados Unidos, pero en el mundo. Y si una mujer llega a vivir a los 80 años, tendrá 1 de cada 8 tendrá la posibilidad de padecer el cáncer de mama. Y sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. Esto es a grosso modo lo que es nuestro abordaje. Comienza siempre por el manejo del médico y su examen físico, luego de mamografía o tomosíntesis, y ante un hallazgo las diferentes herramientas que poseemos, como son ecografía, proyecciones especiales, controles, resonancia magnética y biopsias. Ante un hallazgo mamográfico sospechoso, debemos tener un esquema básico que nos va a orientar. Y es una lesión mamográfica o ecográfica sospechosa, necesita siempre la confirmación histopatológica mediante biopsias percutáneas. Luego de que esta biopsia está realizada, ante un diagnóstico positivo, lo que debemos hacer es valorar en primer lugar la axila y la región supraclavicular. Luego debemos, ante un grado de sospecha, realizar punciones a nivel de los nódulos linfáticos axilares. En casos indicados, la resonancia. Ante hallazgos en resonancia, sonografía second look o mamografía para localizar la lesión. Si amerita biopsia, si no amerita biopsia, entonces valoración multidisciplinar y tratamiento. Hablemos un poco de mamografía, que es el screening de elección para pacientes asintomáticas, lo cual permite una detección precoz del cáncer de mama. Es el único método aceptado para disminuir la mortalidad por el mismo, y hablamos de que puede detectar el cáncer
de 1 a 4 años antes de que éste se manifieste clínicamente. ¿Cuál es la recomendación? Y esta es una de las recomendaciones, ya que hay varias, de la Sociedad Americana contra el Cáncer, es: si la paciente lo desea, puede comenzar su mamografía a los 40 años, realizándose una cada año hasta los 44. A partir de los 45 años y hasta los 54 años, mamografías anuales, y a partir de los 55 años, mamografía cada 2 años o anual, si así la paciente lo refiere, que sería lo que nosotros recomendamos. Este es un ejemplo de una mamografía digital de campo completo, donde lo importante que debe tener el radiólogo es que debe ser correctamente realizada sin que quede fuera de la visión ningún área de la mama, ya que se podía pasar desapercibida lesiones. Ante un hallazgo mamográfico, como los que vemos aquí, lesiones nodulares, siempre existe la correlación sonográfica que nos permite definir naturaleza quística, sólida o realmente el grado de sospecha que tiene la imagen. Es muy importante y debemos insistir en la comparación con estudios anteriores, ya que si vemos aquí tenemos 3 mamografías en años subsiguientes, donde una lesión que al inicio pasaba casi desapercibida, en el tercer control de la paciente se visualiza una lesión de alta densidad, grado de sospecha, que al haber evolucionado en el tiempo ameritaría caracterización histológica. Por eso insistir siempre en comparación con previos. Ante un hallazgo mamográfico que no es normal, vamos a pasar a la mamografía diagnóstica. Aquí lo que vamos a hacer es realizar las proyecciones que el paciente necesite, ya sea compresiones focales o magnificaciones, para completar la valoración de la imagen sospechosa y trazar entonces la conducta adecuada. Y tiene una sensibilidad muy alta, de aproximadamente un 85%, pero siempre con sus falsos negativos de un 10 a 30%. Este es un ejemplo de una compresión focal donde vemos una lesión mal delimitada que a la compresión focal podemos esclarecer adecuadamente sus contornos, densidad y establecer su grado de sospecha. Ante las calcificaciones, aunque con la mamografía digital poseemos monitores que pueden agrandar las imágenes, siempre se prefiere la magnificación, donde podemos establecer claramente la morfología, trayecto y grado de sospecha de las calcificaciones. Otro ejemplo de magnificación, donde localizamos las calcificaciones y evidentemente la magnificación esclarece mucho más su morfología y trayecto para poder tomar una conducta adecuada para cada paciente. Dentro de las técnicas emergentes en la mamografía tenemos la mamografía con contraste, que se ha ido introduciendo en la práctica y tiene sus indicaciones específicas, similar la sensibilidad a la resonancia magnética, aproximadamente un 96%, utilizando inyección de medio de contraste y valiéndose del flujo que tienen las lesiones sanguíneo, o sea, la neoformación de vasos que es asociada al carcinoma. Su especial indicación es en pacientes que tienen contraindicación para la resonancia. Esto es un ejemplo de una mamografía digital donde no se observa claramente una lesión, pero sí un aumento de la densidad. La mamografía con contraste suprime el tejido glandular, dejando visualizada la lesión tras la inyección de contraste, lo cual es comparable, aunque no exactamente igual, a la resonancia. Un segundo ejemplo, lesión biopsiada con su marcador postbiopsia, mamografía aparentemente normal, mamografía con inyección de medio de contraste muestra una segunda lesión, la cual es, aparte de un aumento de la densidad, la cual es perfectamente correlacionable con imágenes de resonancia magnética. O sea que debemos tener en cuenta que ahí va evolucionando el futuro de la mamografía también. No podemos hablar de mamografía sin tocar el tema de tomosíntesis, ya que a partir del 2011 esta fue aprobada por la FDA como método de screening del cáncer de mama, y la diferencia con la mamografía es que esta va a tomar 9 disparos que serán reconstruidos en cortes de 0.5, 1 milímetro, lo cual va a permitir una mejor valoración del tejido glandular. Este es un ejemplo de los diferentes cortes que realiza la tomosíntesis y la reconstrucción digital que ella realiza de una mamografía 2D que es similar a la mamografía digital convencional, disminuyendo así la radiación que recibe el paciente por la mamografía más la tomosíntesis.
hablamos de que disminuye en un 24% la necesidad de realizar proyecciones complementarias, básicamente lo que serían las compresiones focales, porque la magnificación siempre será preferible a cualquier estudio de manipulación digital. Hay un aumento en la probabilidad de detectar el cáncer con el uso combinado de la mamografía y la tomosíntesis, y nos va a permitir caracterizar adecuadamente las lesiones, sobre todo sus márgenes y grado de sospecha. Este es un ejemplo de tomosíntesis, donde tenemos una imagen aparentemente irregular. A los cortes de tomosíntesis la vemos de contornos mal delimitados, lo cual se correlaciona con una imagen sonográfica de alta sospecha. Va a reducir, debido a que realiza cortes tomográficos, la superposición de tejido, que es la pesadilla para todos los radiólogos, y va a facilitar la interpretación de los rasgos mamográficos de las lesiones. Nos va a permitir además visualizar los hallazgos asociados, como son afectaciones ductales, microcalcificaciones. Este es un ejemplo de una lesión caracterizada histológicamente como una lesión primaria. Sin embargo, la tomosíntesis muestra que esta tiene una extensión ductal, aquí con la flecha blanca. Diagnóstico de carcinoma micropapilar ductal. Otro ejemplo, aunque esta es una lesión claramente visualizada en una mamografía digital, sin embargo, la tomosíntesis nos facilita adecuadamente ver las espículas, microcalcificaciones, extensión a los ductos, por lo que debemos siempre tenerla presente. Otro ejemplo que eliminaría la compresión focal es un aumento de la densidad mal delimitado, que a los cortes de tomosíntesis se corresponden con una masa nodular bien delimitada de baja sospecha. Ante mamas densas, yo creo que esta sería su principal indicación. Podemos ver una lesión nodular. Sin embargo, las demás imágenes nodulares que pasaban desapercibidas en la mamografía digital son adecuadamente valoradas en la tomosíntesis. Ya que tenemos nuestro abordaje mamográfico completo, vamos a pasar a la sonografía. La sonografía es un complemento de la mamografía y no debe sustituirla, y se va a utilizar, sobre todo, como dije anteriormente, para definir lo que son lesiones nodulares sólidas de lesiones quísticas, además de que nos permite valorar adecuadamente sus contornos y orientación a nivel de la piel. Se utiliza como primera línea en pacientes menores de 30 años o en pacientes embarazadas, y de gran utilidad para la realización de biopsias. Si una paciente es positiva, va a poder evidenciar lesiones, además de la ya caracterizada, pudiendo cambiar la patología y definirla como multifocal y multicéntrica, y puede de igual manera cambiar el abordaje quirúrgico hasta en un 18%. Lo importante de la sonografía no solamente es establecer el contenido de la lesión, sólido o quístico, sino ver sus características, o sea, los márgenes y orientación que van a aumentar o disminuir el grado de sospecha. O sea que no sustituye la mamografía, pero es un complemento importante. Es muy útil para la valoración de la axila, donde la mamografía tiene sus limitaciones, al igual que para valorar la región supraclavicular. Tiene una sensibilidad muy alta, adecuadamente realizada, de un 76%, y si usted suma la sensibilidad de la sonografía axilar más la punción, aumenta todavía mucho más. Para la valoración de la axila en pacientes positivos debemos tomar en cuenta, y tomamos la clasificación de Betti, donde se le da mucha importancia a la morfología y grosor de la corteza, al igual que a la ausencia del hilio de grasa, siendo esta una de las características más importantes para definir entre múltiples nódulos linfáticos cuál vamos a elegir para realizar la caracterización. Esto es un ejemplo de una lesión primaria en la mama, adenopatías claramente metastásicas, donde no se observa el hilio de grasa, o sea, claramente sospechosas, difícilmente o idealmente no la debemos ver así, pero esa sería la elegida a biopsiar ante múltiples adenopatías. Luego de que hemos trabajado adecuadamente nuestras imágenes y establecido el criterio de sospecha, vamos a hablar de la caracterización histológica de las imágenes que hemos visto. La biopsia percutánea ha sustituido la biopsia quirúrgica diagnóstica, eso es muy importante. Puede ser guiada por esterotaxia, sonografía o resonancia y tiene muy alta sensibilidad. ¿Qué lesiones vamos a biopsiar? Categoría BIRADS 4, BIRADS 5 y en hombres BIRADS 3, BIRADS 4 y BIRADS 5.
Un ejemplo de biopsias guiadas por sonografía, en el cual podemos ver claramente, y es su gran ventaja, la lesión, aguja en su localización predisparo, aguja en su localización postdisparo, lo que nos da cierta seguridad de que estamos tomando muestras adecuadas de la lesión. Otro ejemplo donde podemos ver una lesión sospechosa y podemos definir el trayecto de la aguja, que es una gran ayuda en la biopsia sonodirigida. Ahora, si una lesión no es visualizada en sonografía, puede ser biopsiada también por estereotaxia, o sea, por mamografía, sobre todo asimetrías y microcalcificaciones. Y ante microcalcificaciones debemos siempre hacer una correlación radiológica de la muestra. Microcalcificaciones, localización de la aguja predisparo, toma de radiografía de la muestra para ver que tomamos calcificaciones. Si no son suficientes, se pueden realizar segundas y hasta tercera toma de muestras. Luego de realizar una biopsia, el radiólogo juega un papel muy importante, ya que vamos a hacer una correlación radiopatológica. Es la imagen sospechosa que biopsiamos y el diagnóstico patológico concordantes. En este caso, hay una discordancia donde lesiones claramente sospechosas arrojaron como resultado enfermedad fibroquística. Esos pacientes no se envían a su casa, sino que se repite la biopsia o se realiza biopsia excisional y el diagnóstico final fue un carcinoma ductal invasivo. Eso es lo importante de la correlación radiopatológica que debe ser parte de nuestro trabajo. Resonancia, como parte del abordaje multimodal, es muy importante siempre y cuando tengamos sus indicaciones bien claras. Es un estudio de alta sensibilidad, pero al ser tan sensible tiene muy baja especificidad, por lo que las lesiones benignas captan medio de contraste, lo cual a veces confunde y cambia el panorama de la paciente. Debe ser siempre correlacionada con los hallazgos de mamografía y sonografía. Indicaciones: detección de cáncer de mama oculta, evaluación preoperatoria, establecer entre recidivas o cicatrices quirúrgicas. Hay hallazgos inconclusos en mamografía y sonografía. Vamos a utilizarla también como respuesta al tratamiento neoadyuvante e importante como método de screening en pacientes de alto riesgo que será establecido por su médico de base. Voy a aclarar que una resonancia negativa nunca excluye la necesidad de una biopsia, siempre y cuando estas imágenes hayan sido sospechosas en mamografía, sonografía o examen físico. Por ende, no puede ser o no debe ser indicada como un desempate para ver si se realiza o no la biopsia. Va a valorar la extensión local de una lesión neoplásica ya diagnosticada, pudiendo ver la afección del músculo pectoral, las lesiones contralaterales que a veces son difíciles de ver en la mamografía. También va a valorar los ganglios linfáticos de la cadena mamaria interna y supraclavicular, donde la mamografía tiene sus limitaciones. En este ejemplo, una lesión que aparentemente en mamografía no tocaba el músculo pectoral, vemos en resonancia como claramente sí está en íntimo contacto y afectando el músculo, lo que cambiaría el abordaje para el cirujano. Una lesión única en mamografía, que tras la realización de resonancia vemos que se observan otras lesiones, lo que cambiaría esta patología a una patología multifocal o multicéntrica. Ante una metástasis axilar o a distancia, cuyo origen se sospecha que es mamario, y una mamografía, sonografía negativa, podemos utilizar la resonancia para visualizar el cáncer de mama que pasaría oculto, como es en este caso. Metástasis axilares importantes y, sobre todo, valorar siempre, y es la importancia de la resonancia, la captación de la lesión y la curva dinámica que nos va a dar, en la gran mayoría de los casos, unido a la morfología de la imagen, el grado de sospecha de la imagen. Para la extensión ductal, lesión nodular aparentemente única, que en la resonancia podemos ver claramente cómo afecta a los ductos. Respuesta a tratamiento neoadyuvante muy importante, se realiza su resonancia de base, luego de tratamiento se realiza un control, siempre aclarando que la respuesta a la resonancia es una respuesta radiológica y no patológica, o sea, por imagen el tumor ha disminuido, ha permanecido igual o ha aumentado, lo que luego va a llevar su correlación patológica. Tenemos ya la imagen totalmente trabajada y
esa lesión se va a extirpar, pero esa lesión no se palpa. Por ende, debemos hacer una localización de la misma, ya sea por sonografía o por mamografía. Este es un ejemplo donde nosotros tenemos una lesión que va a ir a extirpación quirúrgica y en tiempo real por sonografía podemos ver el trayecto del arpón, la localización, enviarle al doctor profundidad, trayecto, distancia de la piel, toda la ayuda que él necesita para la correcta extirpación de esa lesión. Otro ejemplo donde podemos ver que no solamente en la localización podemos marcar un solo nódulo, sino que podemos marcar más de uno o en lesiones muy amplias colocar 2 arpones para centralizar el área de interés. Este es un ejemplo de una localización mamaria por mamografía, microcalcificaciones que no se ven en sonografía, colocamos el arpón y esta imagen la enviamos al médico adecuadamente señalizadas para su extirpación. Ya que hablamos de que utilizamos múltiples modalidades, vamos a dar unos cuantos ejemplos en la que intervinieron unas cuantas de ellas. Este es un ejemplo de una lesión mamográfica de alta densidad, prepectoral, de alto grado de sospecha, que se correlacionó con sonomamografía como una lesión heterogénea, mal delimitada, la cual fue caracterizada histológicamente con un diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante. Se realiza resonancia magnética, la cual puede establecer adecuadamente su relación con el músculo pectoral en diferentes planos, distancia con el complejo areola-pezón y sin embargo visualizó una segunda lesión en la mama contralateral que captó bastante contraste. Esta lesión, como usualmente ocurre en la resonancia, tuvo que ser caracterizada histológicamente con diagnóstico de fibroadenoma. Ahí es donde viene la baja especificidad pero alta sensibilidad de la resonancia. Un segundo caso es una lesión claramente heterogénea, irregular, asociada a adenopatías, a los cuales se les realizó cortes de tomosíntesis donde se observa una segunda lesión adyacente. De igual manera, se valoró con sonografía lesión heterogénea de alto grado de sospecha, se le realizó caracterización histológica sonodirigida, diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante. Esa paciente pasó a resonancia, estableciéndose adecuadamente dimensiones de la masa, segundas, terceras lesiones, afectación ganglionar, lo que realmente nos deja a nosotros entrever que debemos establecer una correlación entre las diferentes modalidades de imagen. En conclusión, la radiología, y ya todos lo sabemos, juega un rol fundamental en el manejo interdisciplinario del cáncer de mama. Nos va a aportar herramientas para su detección temprana, para su manejo y para su seguimiento. Debemos emplear adecuadamente las diferentes modalidades que poseemos como herramientas diagnósticas importantes. Y la finalidad de esto es brindar a nuestros pacientes lo más importante, un diagnóstico temprano, una estadificación adecuada, lo que va a conllevar a lo que todo el mundo desea, un tratamiento exitoso. Muchas gracias.